Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. La estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen ustedes con su proceso de aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy el maestro Alberto Trejo. Recuerden lavarse continuamente las manos, mantener la sana distancia, procurar no tocarse el rostro, utilizar el cubrebocas de manera correcta y realizar el estornudo de etiqueta. El propósito de esta sesión es reconocer a la cultura maya como representativa del periodo clásico tardío y sus principales características, actividades económicas, políticas, sociales y culturales, a través de dos ciudades emblemáticas, Toniná y Palenque. Para acompañar la sesión, les pido que tengan a la mano lápiz o bolígrafo, su cuaderno de la asignatura para que tomen notas. Recuerden que también pueden consultar su libro de texto. Escuchemos detenidamente la siguiente descripción de Toniná. Traten de relacionar la lectura con lo que han visto en sesiones anteriores. Entorno físico. Los restos del viejo reino maya de Toniná se encuentran enclavados en las montañas de Chiapas. Montaña arriba, hacia los fríos bosques de los altos, siempre cubiertos por la densa neblina, para llegar a los cacicazgos Tzotziles y Tzeltales. En el centro de estos caminos, al norte del primer valle de Ocosingo, entre pinos y ceibas, arroyos y manantiales, se localizan las estructuras piramidales de un antiguo y templado reino maya. Ruinas que, según sus inscripciones jeroglíficas, tenían dueños, ya que el reino se llamaba el Sagrado Lugar de los Señores Celestes de Po. Por sus características constructivas, Toniná es un ejemplo espléndido del urbanismo piramidal del México antiguo, del complejo territorio arquitectónico que fue diseñado como escenario del orden y la armonía del movimiento cíclico de luces y vientos, de aguas y fuegos. Se encuentra en un espacio artificial, divinizado por sí mismo. Esto se concluye por sus calles y escalinatas, plataformas y templos, por donde circulan y peregrinan las luces del cosmos. Son rutas por donde deambulan las procesiones del tiempo y de los seres humanos. Un espacio donde los caminos, avenidas y callejones se ordenan, suben y bajan en cascadas de escaleras, siguiendo las rutas en el cielo de la estrella de la mañana y de la estrella de la tarde, la luna y el sol. En la zona de Toniná se desplanta una enorme y compleja estructura piramidal, un territorio de pirámides que integra en su concepción discursos de distintos significados y niveles de abstracción, tecnología y conocimiento. Se observa una dualidad articulada que presenta, por un lado, el gran santuario y, por el otro, un enorme espacio para el intercambio, un complejo de templo-mercado. En el norte del complejo territorio arquitectónico se localiza una elevación artificial de 7 plataformas escalonadas, con una base de 320 metros y una altura de más de 70. Las 4 primeras plataformas son alargadas, siguiendo el camino del sol. Están dispuestas de acuerdo con la línea que une el amanecer del verano con el atardecer del invierno. En el centro de la 4ª plataforma se desplantan las otras 3, que en conjunto forman la escalinata y el sostén de la bóveda celeste, delimitada por el camino anual y diario del sol. Las estructuras piramidales representan, por tanto, un urbanismo muy particular de características celestes y procesionales, donde se diviniza al tiempo y sus componentes, y se imitan sus movimientos, rumbos y efectos sobre la comunidad. Recordaban que una de las características principales de la arquitectura mesoamericana era su relación con los astros. Identificaron la relación del entorno geográfico, por ejemplo, la importancia de los recursos naturales con el desarrollo de la ciudad. A través de la lectura
¿Lograron imaginarse la vida en la ciudad de Toniná? Para no dejar lugar a dudas, les invito a ver y escuchar el siguiente video, donde podremos recorrer juntos la ciudad de Toniná, que en celtal significa el lugar donde se levantan las esculturas en piedra en honor del tiempo. La antigua cultura maya ocupó el amplio territorio del actual sureste mexicano. Sus innumerables ciudades y señoríos mantuvieron estrechos vínculos en tiempos de paz y de guerra. En la región selvática y montañosa del norte del estado de Chiapas, a unos 10 kilómetros de la localidad de Ocosingo, se alza la zona arqueológica de Toniná, vestigios de una ciudad maya que fue responsable, entre 695 y 711 de nuestra era, de las más dolorosas derrotas militares del reino de Palenque. Le llamamos Toniná, pero este señorío en su época de florecimiento debió conocerse como Po. Su desarrollo político y militar podemos situarlo entre los siglos VI y X de nuestra era. Llegó a ser una urbe muy extensa, con grandes edificaciones y recintos comunicados mediante un complejo sistema de calzadas, escalinatas y plataformas. Ahora se sabe que su estructura piramidal, la llamada Acrópolis, tiene 320 metros de fachada. La parte más elevada de la ciudad se alzaba como una construcción de 75 metros de altura. Es decir, hasta el momento, una de las más grandes de Mesoamérica, más alta incluso que la pirámide del Sol en Teotihuacán. En lo que fueran un par de habitaciones del palacio, ha salido a la luz un muro que data del año 708 de nuestra era, donde fue labrado un texto que incluye el nombre de aquel gobernante, conquistador y guerrero, el más poderoso de la antigua urbe. En la parte inferior del muro, vemos la dramática representación del inframundo. Un par de entidades sobrenaturales muestran su figura esquelética y los ojos arrancados de sus órbitas, rasgos que aluden al reino de la deidad de la muerte. Y es que, en general, los muros que se han preservado en Toniná son como un libro en que puede apreciarse, aparte de la calidad artística, la cosmovisión de este pueblo profundamente religioso. Una dualidad basada en la batalla entre los señores de la luz o del cielo y los de la oscuridad, el inframundo o Xibalbá, para crear y destruir constantemente el universo, es decir, el ciclo perenne de la vida y la muerte que rige el destino humano y de todo lo que existe. Las esculturas halladas también aportan datos muy valiosos. El carácter sagrado de los gobernantes, personificados con sus magníficos atavíos y atributos de poder. Y la importancia triunfal de representar a los guerreros cautivos, que son muestra de la superioridad del gobierno de Toniná hace 1300 años. Esta ciudad prehispánica tuvo a lo largo de su devenir varias transformaciones. Por ejemplo,
En la fecha maya 10.00000, época dedicada al Señor de la Muerte, también significó la muerte del mundo maya de este periodo. Tras una crisis que se debió, en parte, a una expansión de la estructura militar y comercial del poder concentrado en un hombre Dios, y que a partir de entonces se dividió en consejos de gobierno. Así, en Toniná, sus estructuras pasaron de un solo y gran templo al fondo del laberinto arquitectónico que es destruido en parte para ubicar 3 templos en sus lados sur y este. Aunque finalmente con los toltecas, el poder se volvió a concentrar en un solo templo. Las causas de la decadencia y abandono de la mayoría de las ciudades mayas entre el año 800 y el 900 de nuestra era sigue siendo un apasionante tema de discusión y estudio. Actualmente las investigaciones sobre Toniná, el antiguo señorío de Po, continúan aportando datos para comprender el apogeo y el final de una de las culturas más importantes de Mesoamérica. Zona arqueológica de Toniná en el estado de Chiapas, lugar único de esplendor de la cultura maya. Los vestigios de Toniná son espectaculares, ¿no creen? Se sabe que el periodo de esplendor de Toniná fue del siglo VI al IX de nuestra era, aunque recientes estudios coinciden en que la ocupación comenzó desde el siglo I y se extendió hasta el siglo XIV, con la llegada de los mexicas. Durante este largo tiempo, Toniná fue ocupada por numerosos pueblos que allí residieron intermitentemente. Toniná poseía una tradición bélica y una preocupación por la preservación de los restos de los antepasados. Atención especial merece la construcción de una compleja trama de iconografías y jeroglíficos que dan cuenta de ello, así como también de plataformas a modo de gran montaña que daban paso a la existencia de diversos templos y palacios. Por sus características, Toniná es un ejemplo del urbanismo piramidal, conformada por calles, escalinatas, plataformas, cancha de juego de pelota y templos, que denotan una compleja visión arquitectónica y tecnológica. Su visión religiosa se basaba en la batalla de la dualidad del universo, entre las fuerzas de la luz o del cielo y la oscuridad o el inframundo. Así lo muestran sus esculturas halladas que personifican el carácter sagrado de los gobernantes y la representación de la captura de los guerreros cautivos. Por las características climáticas y geográficas de Toniná, sus habitantes probablemente trabajaban 2 cosechas anuales, debido en gran medida a la abundancia de agua. También se desarrolló una actividad importante de artesanía, alfarería y de intercambio con poblaciones aledañas. Pero ahora ha llegado el momento de conocer a sus grandes rivales, la emblemática ciudad de Palenque. Como recordarán, cada que estudiemos un proceso histórico, debemos iniciar por ubicarlo histórica y geográficamente. Durante el Preclásico tardío, Palenque comenzó como una pequeña aldea de agricultores. Después, en el Clásico temprano, incrementó significativamente la población y se fundó la dinastía palencana en el 431 de nuestra era. Cuando llegó al trono el primer gobernante llamado Cuc Balam, ya en el Clásico tardío, al que nos referimos en esta sesión, destacó la llegada al poder de Kinich Hanab Pakal, 615 a 638 de nuestra era, quien expandió las fronteras de la capital hasta las planicies de Tabasco. Se ha estimado que la población total de Palenque durante este periodo era de 8,000 a 10,000 habitantes. Geográficamente se localizó en una amplia meseta en el norte de las tierras altas de Chiapas. Era un lugar privilegiado por sus condiciones medioambientales. Ubicación cercana a fuentes permanentes de agua.
es una de las zonas con mayor precipitación pluvial del país. La ciudad era atravesada por 9 arroyos y al menos 56 manantiales. Fueron empleados y modificados por los antiguos habitantes. Su cercanía a una amplia franja de cultivo, laderas que les permitieron tener un sistema defensivo de la ciudad. En Palenque se han contabilizado 1.450 estructuras, distribuidas en una superficie de 210 hectáreas, es decir, un promedio de 673 estructuras por kilómetro cuadrado. Arquitectónicamente se encuentran los conjuntos habitacionales donde la población vivía. Estos se concentraban alrededor de un patio comunicados entre sí por un sendero. Los templos se edificaron sobre pirámides y fueron decorados con bajorrelieves tallados en piedra o hechos en estuco. Ambos relataban eventos importantes de los gobernantes. De su estilo son particulares los amplios vanos que hacen de los interiores espacios claros y ventilados, y las cresterías con sus aperturas rectangulares cubiertas de esculturas labradas como las que se encuentran en el Templo del Sol. Entre las edificaciones destaca el Templo de las Inscripciones, monumento funerario de Pacal. Palenque fue siempre una orbe en constante crecimiento poblacional. Para atender las demandas alimenticias se construyó un sistema de terrazas de cultivo y de campos levantados. Como recordarán ustedes, el sistema de terrazas era la modificación de los cerros para poder cultivar. Gracias al estudio de los restos de polen, semillas y huesos de animales encontrados, los investigadores han reconstruido la dieta de los pobladores de Palenque, que consistía en proteína obtenida de distintos animales domésticos y un gran número de especies endémicas de la selva. Para conocer más sobre Palenque, les invitamos a recorrer esta zona arqueológica que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Corre video. Entre lluvias torrenciales, alguna vez la poderosa exuberancia de la selva lo cubrió todo: templos, palacios, historia, acontecimientos. Ahora, en el siglo XXI, podemos recorrer los vestigios de una de las ciudades más importantes del área maya. Estamos en la zona arqueológica de Palenque, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987. Ubicado al noroeste del estado de Chiapas, el sitio ha ido emergiendo luego de numerosas excavaciones iniciadas en el siglo XVIII. Su historia política, militar y comercial también ha podido ir siendo reconstruida poco a poco. Al parecer, del año 150 al 600 de nuestra era, la antigua ciudad se fue consolidando como la capital política de un señorío que dominaba un amplio territorio. Los siguientes 200 años, ya como un centro relevante de la civilización maya, vivió etapas de gran florecimiento, entabló alianzas con ciudades vecinas, pero también guerras catastróficas. A través de la interpretación de las abundantes inscripciones, se conoce una larga serie de gobernantes y personajes notables, sus uniones matrimoniales y sus hechos políticos y militares. Sabemos así que uno de los soberanos más importantes fue Kinich Hanaf Pakal II, o Pakal el Grande. Bajo su reinado, fueron remodelados y ampliados numerosos palacios y templos entre los años 615 y 683. También se sabe que existieron varias mujeres preeminentes en la historia dinástica de Palenque. En 1994 fueron hallados los restos de la que ha sido llamada Reina Roja, pero su identidad y su papel permanecen aún en el misterio. El sitio arqueológico está conformado por más de 1.481 estructuras. El arduo proceso de las exploraciones y los estudios han ido revelando más datos sobre su aspecto original.
el Templo del Sol, el Acueducto, el Templo de la Cruz. Destaca un conjunto de construcciones llamado el Palacio. Transformado a lo largo de 400 años, constituyó un complejo de edificios con escalinatas, patios, corredores, galerías subterráneas, pasadizos. Aún se observan tableros con escritura jeroglífica y decoraciones en estuco. Sobresale una torre de 4 cuerpos, en cuyo interior una escalinata conduce a lo alto. El llamado Templo de las Inscripciones es el único ejemplo por ahora de edificio mesoamericano construido como recinto funerario. Fue aquí donde se encontró una cripta con el sarcófago de Pacal el Grande. Es también una de las estructuras que más datos históricos arroja, debido justamente a las inscripciones labradas en tableros de roca caliza. Se trata de jeroglíficos que narran los hechos de la dinastía reinante. Como sucedió con tantas otras antiguas ciudades mayas, la declinación y el colapso de este sitio se produjeron sin que se sepa claramente cuáles fueron las causas. Poco después del año 800 de nuestra era, algo extraño propició la emigración y el abandono. La gran selva lo fue envolviendo todo durante siglos. Ahora, los ojos del mundo penetran de nuevo en los secretos de una gran cultura. La zona arqueológica de Palenque, un lugar donde revives el pasado del mundo maya. ¿Se imaginan cuánto más falta por descubrir en estos lugares? Por el momento hemos llegado al final de la sesión. Antes de despedirnos, les reto a que imaginen que son guías de turistas y llevarán a un grupo a recorrer las ciudades de Toniná o Palenque, en el estado de Chiapas. Elaboren un tríptico sobre estas zonas arqueológicas donde le cuenten a los visitantes cuál es su historia, las estructuras más importantes que verán durante el recorrido y sus características arquitectónicas y artísticas. No olviden hacer mención sobre la importancia de cuidar y preservar nuestro patrimonio cultural. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Soy Alberto Trejo. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.